Santiago del Moro. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? No ha pasado nada en la Argentina. Este programa en Dinamarca hubiese durado 2 semanas. Una semana, un Como programa. realmente iba a durar. Un especial. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, muy ¿Todo bien. bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. No pasó nada. No ¿qué pasó nada. Mirá, Bueno, mirá. gracias por estar del otro lado. Gran programa tenemos hoy. ¿Cómo le va, José? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. José María es su nombre. José María. ¿Nombre sí. completo? José María, sí. Jesús, ¿no? ¿José María Jesús? No, ¿No? José María. ¿Jesús? José María Jesús, sí. solo sé. Y el Espíritu Santo, sí. Me tenía en mi cabeza. Gracias, José, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Un día muy importante para que esté José María Campagnoli, porque hoy finalmente hay noticias con respecto a Gil Carbó. Seguramente ya saben lo que pasó, pero este hombre tiene una historia con la procuradora, así que vamos, ya casi ex procuradora. Se ve el 31 de 31 de diciembre. Correcto. Bueno, hoy presentó su renuncia, Gil Carbó, así que vamos a estar analizando absolutamente todo lo que pasa con la justicia de ahora en más. Está con nosotros Campagnoli en vivo para hablar absolutamente de todo en un día muy importante para el futuro de la justicia en la República Argentina. Willy, buenísimo tenerte. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Sirve, buenas hola, noches, hola. ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muchos invitados, muchas voces y por supuesto tu voz que es la protagonista de cada jornada. Campagnoli, buenas noches. Buenas noches. Dice que la venganza es un plato que se come frío. Hoy gritaba a los 4 vientos, que se le festejar, descorchó. ¿Yo? Sí. No, ¿No? para nada, no. Pero usted la pasó mal, Yo la pasé mal. personalmente, yo la no pasé más allá mal, de lo que pero- pasó pero- en la justicia argentina, pero... Pero me parece que es un día importante, es un paso importante que se da hacia la institucionalidad y hacia una república de verdad. Yo no me pongo ni contento ni triste. ¿No? Me pongo contento cuando ganan los Pumas o cuando mis hijos no se llevan materia. Pero me parece que se ha dado un paso importante para que tengamos un país normal, serio, con una que se deje de lado un poco todo esto del partidismo político en la justicia, que yo creo que le ha hecho mucho mal a las instituciones de la República. ¿En qué cambia la justicia argentina hoy con la presentación de la renuncia de Gil Carbó? Bueno, desde el punto de vista del gobierno, la procuradora parecía como un escollo hacia un buen número de políticas criminales que han querido tal vez implementar. Entiendo que la lucha contra el narcotráfico y contra la propia corrupción y el crimen organizado era muy difícil de articular como política de Estado con un enfrentamiento de dos de los poderes que deben llevar adelante esa política criminal. Me parece que este paso al costado que da la procuradora es un paso importante, más allá de que en lo escrito ella señala ese desgaste y señala también como que lo hace para que el Poder Ejecutivo se disuada de reformas que puedan menoscabar la independencia del Ministerio Público Fiscal. Yo entiendo que más bien todo lo contrario, que la debilidad institucional de la Procuración y del Ministerio Público Fiscal se debe un poco a sus acciones, ¿no? Sus acciones que fueron claramente contrarias a lo que marca la necesidad de una independencia, de marcar su afinidad al gobierno anterior. Es una cuestión que deja por lo menos una inquietud en punto a su independencia. Su dirigir la agrupación Justicia Legítima, que ha marcado una brecha, una grieta entre distintos miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. La persecución en mi caso, Claro. mi suspensión por investigar al clan Báez, que me sacó del juego y que demoró quizás un buen tiempo cuestiones que podrían haberse avanzado antes. La persecución a mi equipo de trabajo son algunos de los signos que demuestran que la debilidad institucional que hoy tiene el Ministerio Público Fiscal obedece a acciones de la propia doctora. Y el tiempo desnuda verdades, ¿no? Usted sabía en su momento a quién estaba denunciando, hablo de Báez, ¿no? Con el correr del tiempo y cómo se dieron los hechos, ¿esperabas este desenlace, esta renuncia de Gil Carbó de esta manera o no? No, porque yo entendía que ella decía que se iba a quedar, ¿no? O sea, lo que todo el tiempo se estuvo diciendo, que ella iba a resistir hasta las últimas consecuencias. En el último mes, en las últimas semanas, tuvo un par de embates. Uno es su procesamiento
por la compraventa de un edificio en la calle Perón 667, un procesamiento por la justicia federal, el fallo que dicta el juez Caizal de contencioso administrativo, que señala que no es necesario la remoción por juicio político como ella creía, sino que como es una ley la que le dio esos fueros, otra ley con una mayoría simple se los puede quitar, entonces con lo cual resulta abstracto esa especie de protección constitucional que se había instalado, que la equiparaba a los jueces de la Corte. Y bueno, creo que esa situación, sumado también quizás al resultado de las elecciones, que le va a dar más fortaleza al gobierno actual en el Parlamento, habrán sido cuestiones que tuvieron alguna injerencia en su ánimo, pienso. Viale, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches, fiscal Campagnoli. Me parece que con Campagnoli quisieron disciplinar al resto de los fiscales. Cuando Gil Carbó lo suspende a Campagnoli y lo manda a juicio político, el mensaje que se bajó a la justicia es: dejen de investigar a Lázaro Báez el kirchnerismo o van a terminar como Campagnoli. Igual fue la primera vez que me parece que la gente se levanta por un tipo de causas... ¿Te acordás lo que fue eso? Cuando a él lo suspenden, de este estilo, ¿no? exactamente, cuando se da el juicio político, gente movilizándose en los tribunales para que a él le saquen la suspensión. Ahora, cientos de miles de firmas también. Exactamente. Sí. Ahora, yendo para adelante, ¿qué va a pasar a partir de ahora, no? Porque Gil Carbó, 31 de diciembre, termina el mandato porque ella misma lo decidió, renunció. Hoy lo que pasa es una bomba al mecanismo defensivo en Comodoro Pi, en tribunales que tenía el kirchnerismo, y ahora aparecen nombres. Hay una danza de nombres y por eso le quiero preguntar a Campagnoli de gente que aparece para ser el sucesor o la sucesora de Alejandra Gil Carbó. Se habla de, por ejemplo, Alberto García Lema, un jurista muy cercano al peronismo, un hombre que tiene buenas migas con Miguel Ángel Pichetto. Acuérdense que a partir de ahora 2/3 hacen falta del Senado para nombrar al nuevo procurador y que no se repita el escándalo. ¿Se acuerdan de Reposo, que tenía mal el currículum y después aparece Gil Carbó? Aparecen varios fiscales, Ple, Moldes, Marijuán, el mismo Campagnoli, Sáenz, aparecen jueces como Recondo. A ver, ¿y usted quiere ser procurador, el nuevo procurador? A ver, para cualquier fiscal sería un gran honor, incluso para mí. A mí no me han ofrecido nada. Si a mí me ofreciesen, lo voy a analizar, obviamente, y es posible que si yo puedo aportar desde cualquier lugar. Hoy yo soy un fiscal de Saavedra, soy un fiscal de barrio, de primera instancia. Como mencionó Viale, hay un montón de gente quizás con muchos más pergaminos que yo para ocupar ese cargo, y lo veo como algo muy apresurado decir si puedo ser yo, si puede ser cualquier otro. Es una decisión que va a tener que tomar el presidente al momento de seleccionar y que sin duda va a tener que trazar un montón de acuerdos porque, como bien dijo, se requieren 2/3 de senadores. Usted es conocido, tiene el aval de gran parte de la sociedad, que lo ve como una persona honesta. Sí, eso es cierto. Hay un montón de gente que ha juntado firmas claro. En ese sentido, y yo hoy mismo por la calle me gritaban bien, me felicitaban, como dando por un hecho que podía ser yo el elegido, pero lo cierto es que a mí no me han ofrecido nada y que me parece que estoy un poco lejano de esas cuestiones que se van a resolver a partir de acuerdos políticos y bueno, como yo he dicho lo más siempre, transparente posible, ¿no? Ojalá sí. que sea bien transparente, claro. Pero yo soy cero político, claro. No tengo acuerdos políticos con nadie y mi capital es mi trabajo y mi independencia, ¿no? El nombre ya está, perdón. Sí. Eduardo Casal va a asumir a partir del 1 de enero, cuando la procuradora Gil Carbó deje su cargo, como ya dijo en la carta. Eduardo Casal es el procurador de la Corte Suprema con mayor antigüedad, claro. Así que ya podemos dar el nombre de quien va a suceder a Alejandra Gil Carbó en la procuración, que se llama Eduardo Casal. Transitoriamente. Sí, a mí me gustaría contar, si me permitís brevemente, por qué se fue Gil Carbó. Porque hace 3 semanas acá dijimos, no, la verdad que no quiere renunciar, está procesada, dice que sigue firme en su cargo y que es una persecución. Mira, las negociaciones comenzaron hace 2 o 3 semanas entre el ministro de Justicia, Germán Garabano, y uno de sus abogados defensores, el doctor Leonard Slanian. ¿Y qué se negoció en estas 2 o 3 semanas que llevaron a la renuncia hoy? Bueno, la llave la dio el fallo de aquí, como decía, de Caizals, que fue lo que anticipó acá Félix Loin. ¿Vos te acordás que dijo, no, para remover a la procuradora no se necesitan los 2/3? Claro. Entonces, cuando el doctor Caizals da un fallo que dice que es inconstitucional
dar la remoción a la procuración por los 2/3 y necesitaba una mayoría más fácil de conseguir en el Congreso, ahí se empieza a negociar. Pichetto fue clave, ¿por qué? Porque Pichetto también habló con el ministro Garabano y le dijo que podían conseguir los números para echarla. Ella no quiso, puso una sola condición. Gils Carbó se la puso a Garabano para renunciar, que la carta la iba a escribir ella misma y que iba a poner la fecha. Willy, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Esperabas esto hoy? Bueno, no, la verdad que me parece un hecho político muy, muy impactante, muy importante. Coincido que en alguna medida despeja una de las incertidumbres políticas que había para el gobierno de Macri, que era el rol justamente de justicia legítima y todo lo que eso significaba en muchas causas que se están formulando contra funcionarios del actual gobierno, también en hechos que tienen que ver con la capacidad de los fiscales de pedir información económica sensible de los ciudadanos. Muchos fiscales que operaban de alguna manera bajo digamos, el paraguas de Alejandra Gils Carbó, sin que mediara intervención de jueces, pedían a la FIP o pedían a los bancos información privada de contribuyentes. Es decir, creo que desde el punto de vista, hay cuestiones jurídicas, pero desde el punto de vista político, bueno, yo no creo que el resultado de las elecciones o la suerte que está corriendo Julio De Vido haya sido ajeno, digamos. No nos olvidemos que la jefa política de Alejandra Gils Carbó, y esto es público, siempre fue la expresidenta Cristina Kirchner. De modo que yo no creo que esta decisión de Gils Carbó haya sido adoptada sin que la expresidenta haya conocido este tema, salvo que la relación entre ellas haya tenido algún problema, digamos. Igual hubo un caso, Willy, no sé si conseguís porque con ojo esto. que, digamos, Sí. el efecto debido, lo que genera es, bueno, aquí nadie se defiende, Claro. acá hay un sálvese quien Sabes pueda. que pueda, sí. Claro. Sí, Y nadie te entonces salva. es evidente que, y creo que la doctora Gils Carbó en alguna medida políticamente, no estoy hablando jurídico, pero políticamente es buena perdedora, entendió el mensaje de las urnas. Ahora, ¿le quedaba otra jugada a Gils Carbó Dos que años. esta? Creo que no. Sí, sí, Me- correcto. Sí, Me, bueno, me a ver. parece que después del fallo de la justicia contencioso administrativo, que señala claramente que una ley puede derogar la ley que le daba a ella los fueros como un miembro de la Corte, indica que con una mayoría simple de diputados podría haber sido sometida a un juicio político y que su suerte hubiese sido tal vez echada. Iba a ¿no? salir indecorosamente, como le pasó a Ollarvide. Digamos, por eso estas negociaciones que yo te contaba... Ollarvide salió bárbaro, ¿quién decorosamente? No, por eso iba a salir Ollarvide salió barata. como si Ollarvide hubiera ido a juicio político, a eso me refiero. O sea, Pero buscó la es- misma salida que Ollarvide, más elegante que someterse al escarnio de un juicio político, porque sabía a partir de este fallo que tenía posibilidades de perder en una votación. Figuras clave, te reitero, Pichetto hablando fluidamente con el gobierno, especialmente con el ministro Garabano, y Arcelanian, por eso lo que dice Willy en relación con la expresidenta, no nos olvidemos que León Arcelanian Claro. es también un hombre del andamiaje jurídico de Cristina Kirchner. Igual no te Sí, pero olvides Lucho- que está acusada de corrupción. Porque Procesada. al margen de esta modificación, porque después yo creo que habrá existido una negociación, cómo me voy. El tema de la jubilación se jubila como ministro de corte, nada más y nada menos. También es bueno explicar que para quien va a suceder, elige Macri, pero no decide Macri. Eso es bueno también saberlo. Pero no nos olvidemos que la doctora que estaba tan firme diciendo Macri asumió procesado y yo puedo seguir con mi cargo procesada, tiene encima un proceso por corrupción. Hay 7 millones de pesos en danza. Sí, que pero parece llegó- poco dinero, sí, A ver, pero un es un minuto, caso de chicos, un minuto, corrupción. sí. Por favor. Sí, Willy, por favor. No, me parece que sin duda, y además hay que ver también las responsabilidades que tuvo en lo que fue todo el manejo del caso, de la investigación de la muerte de Nisman, Claro. lo que ha ocurrido también con el caso Maldonado y, digamos, el rol de algunos fiscales allí también. Pero independientemente de eso, me parece que mirando para adelante es una señal en términos de seguridad jurídica, desde mi punto de vista, muy importante para la Argentina. Los fiscales, y sobre todo con las nuevas leyes, aquí el doctor lo podrá explicar, hoy los fiscales tienen un poder casi te diría mayor que los jueces. Los fiscales son los que deciden a quién investigan y Claro. a quién no investigan. Por lo tanto, el hecho de que realmente sea transparente la elección
el hecho de que, como muy bien se dijo, el presidente Macri no puede poner un amigo acá. Tiene que negociar y tiene que haber un acuerdo político importante. Entonces yo creo que eso en términos de seguridad jurídica para las inversiones, para la libertad de prensa, para las libertades en Argentina, es una gran noticia lo que ha ocurrido. Sí. ¿Es así? Sí, yo creo que sí, me parece que coincido plenamente. La seguridad jurídica es algo que estaba faltando, que se estaba persiguiendo a personas por su color político. Yo creo que eso tiene que terminar. Me parece que la propia sociedad está diciendo a los gritos, basta de corrupción, basta de amiguismo, basta de privilegios y que todos somos iguales ante la ley. Creo que ha sido un paso muy importante el de hoy y creo que sí, y coincido también en que el caso de Vido tuvo también su injerencia en este telón que se corre de impunidad, ¿no? Antes nunca pasó en la historia de este país que hasta donde yo he averiguado que a un diputado le quiten los fueros por pedido de la justicia, ¿no? Me parece que ese también es un día histórico y creo que es una suma a la situación endeble que ya tenía la procuradora, quien debió, llegado el caso, pienso yo, haberse sometido a un juicio político y ver qué pasa. Pero me parece que soportar un juicio político a veces es algo muy, muy costoso para una persona y bueno, y se ve que tuvo esta oportunidad de... ¿Cómo creen en la justicia cuando los mismos jueces o muchos de ellos son los que están impartiendo justicia hoy y eran los que estaban ayer y antes de ayer? Bueno, a ver, claramente, desde mi punto de vista, hubo un cepo en la justicia, se buscó disciplinar a los fiscales, se buscó disciplinar a los jueces, y ese cepo, también desde mi punto de vista, que no soy el dueño de la verdad, pero es lo que yo veo, hoy no existe. Hoy jueces y fiscales actúan de acuerdo a su leal saber y entender. Hay fiscales que inician investigaciones contra personalidades afines al gobierno de Cambiemos y no sufren ninguna consecuencia, no les pasa nada, no les dicen que son golpistas. En el gobierno anterior había campañas muy crudas contra aquellos que queríamos simplemente hacer nuestro trabajo. Me parece que claramente hoy no hay un cepo en ese sentido. Y entonces vemos que hay distintos tipos de jueces y de fiscales. Hay algunos que por ahí pueden haber sido lisa y llanamente cómplices con el poder, encubridores, y hay otros que por ahí, rayanos con la cobardía o por ampararse a veces en un sistema burocrático judicial muy engorroso, que tiene los procesos, los tiempos y demás cosas, se escudan un poco esperando por una estrategia judicial un buen momento para dar su avance en una investigación con tal de no perder, de no correr riesgos en su carrera. Hay de todo, pero a mí me parece que lo importante hoy es que se está investigando, me parece que están pasando cosas en el país y también en el Poder Judicial interesantes que antes no era posible que ocurriesen tal vez, y que lo importante es que los casos lleguen a juicio y que en un juicio, que es un debate oral y público, la ciudadanía se entere de lo que corresponde y sea testigo de lo que pasa, y que ese reclamo de transparencia y de anticorrupción que la sociedad está marcando claramente se vea reflejado en resoluciones judiciales. Sí, Pablo. Recordemos cómo fue corrido de su cargo el anterior Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, simplemente desde una conferencia de prensa del entonces vicepresidente Amado Boudou y también el fiscal Rívolo, que en ese momento lo estaba investigando. Siempre el presidente Mauricio Macri se arrepintió no haber tomado la impronta cuando asumió para haber hecho un decreto que corriera justamente a la doctora Gils Carbó. Y creo que padeció en todo este tiempo mucha ofensiva, a veces artificiosa, de muchas causas que después se fueron cayendo o terminaron en sentencias por sobreseimiento. Yo le quería preguntar, ¿cómo hacer para que ahora el próximo procurador o procuradora general de la Nación no sea un Gils Carbó de Cambiemos? Bueno, creo que las circunstancias son muy distintas, porque, como dijimos hace un ratito, el presidente elige, y esperemos que elija de la mejor manera posible, pero es una selección que él solo hace, pero lo tiene que someter a los consensos de la Cámara de Senadores. Y ahí no tienen mayoría, están bastante lejos de tener una mayoría,
y para lograr un acuerdo va a tener que ser un acuerdo con otras fuerzas políticas que espero que lean el mensaje de la ciudadanía en cuanto a lo que se está pidiendo, ¿no? Transparencia, honestidad, austeridad y un rol protagónico en la lucha de las cosas que nos inquietan a todos los argentinos. La lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado. Y que tengan en cuenta también algo que ha sido desoído por la justicia en muchas ocasiones, que es la voz de las víctimas. Volver a poner a la víctima en el centro de la escena, que es algo que también está reclamando la sociedad y que sería muy interesante que de cara al futuro se tenga en cuenta. Sí, María. Sí, justamente sobre eso le quería preguntar. Más allá de los casos de corrupción, de todo lo que ya sabemos que sucedió con su apartamento cuando investigó a Báez, qué casualidad, a quien usted investigó está preso y quien tomaron como testimonio para apartarlo de su subrogancia también está preso, que es su entonces abogado Chueco. Digo, más allá de eso, ¿qué cree que a nivel de doctrina jurídica podría cambiar en este cambio de procuraduría? O sea, los fiscales representan al Estado en los procesos judiciales. ¿Qué cambio podría venir para el ciudadano común? Para que alguien que nos está mirando entienda ¿Qué es lo que pasa, María? Importante. Sí, ya voy. Es una figura tan importante. Porque es como decías, es la que nos representa. Digamos, si esa figura está condicionada por cuestiones o intereses políticos y todos estamos fritos, doctor. Sí, totalmente. Yo considero que quien sea procurador o procuradora no debe, por lo menos no debe manifestar su afinidad política ni pertenecer a ningún tipo de partido. Y creo que la mayor garantía de transparencia es que todos estemos muy atentos al modo en que se selecciona al futuro procurador o procuradora. Fiscal, el tema es que no se tiente el gobierno macrista con el mismo pecado que el kirchnerismo. Pensemos esto, Laura Alonso, Oficina Anticorrupción, militante del PRO. Echaron a Carlos Balbín de la Procuración del Tesoro, que es el abogado del Estado, por el tema del correo argentino. Carrió lo dijo. Yo me remito a lo que dijo Carrió. Y pusieron a un abogado del grupo SOCMA, Bernardo Sarabia Frías, inmediatamente después de echar a Balbín. El titular de la SIGEN, ¿se acuerdan de Lali Minichelli? Que es la esposa de Vito que controlaba la SIGEN. Bueno, el que está ahora se llama Ignacio Martín Rial. No pudo ir a la Comisión de Comunicaciones a explicar el tema del correo. Lo que digo es, cambiemos. O sea, si vamos hacia un cambio cultural, como dijo Macri hoy, es importante que el periodismo, los fiscales, la política le ponga el ojo 100% de atención a quién va a ser el nuevo procurador. No confundamos en lo siguiente. Por supuesto que tenemos que salir de estas vergüenzas, porque hablamos de cosas que naturalizamos nosotros como ciudadanos, la verdad que también fuimos muy malos, ¿no? Justicia legítima, una mujer imputada hoy por corrupción, es una vergüenza. Pero el presidente lo único que puede hacer es como hizo con los miembros de la Corte, proponer. Pero lo bueno que en la Argentina disponen otros. Porque no tenemos monarquías. Entonces esto va a tener un tratamiento igual a los miembros de la Corte. Sí lo propone el presidente. Lo que pasa es que tiene que acordar con el peronismo. Esa es la clave. Lo que sería interesante es que reformen el Ministerio Público para que el cargo no sea prácticamente vitalicio. Que es lo que se discutía, que sea un cargo que tenga 6 años, lo que fuese de duración, que exceda un periodo presidencial que es de 4, para que no sea potestad de un ejecutivo siempre nombrar a su procurador, pero que sea alguien que tenga cero vinculación. Doctor, le hago una consulta. Si usted tuviera que elegir desde su lugar, porque estamos hablando, lo aceptamos, usted recogió más de 210.000 firmas, la gente lo aprecia y lo valora. Si usted tuviera que elegir un nombre o nombres, ¿cuáles son nombres capaces de cubrir ese cargo? A ver, a mí me parece que hay 3 mujeres en este país que para mí son, de alguna manera, las fiscales de la República que han hecho un montón. Que para mí es la doctora Carrió, la doctora Stolbizer y la doctora Ocaña. Yo creo que cualquiera de las 3 sería una excelente procuradora. Porque han mostrado valentía, han demostrado independencia. No sé si la doctora Ocaña y la doctora Stolbizer son abogadas, la doctora Carrió sí. Pero todas tienen filiación partidaria, eso no podría ser un obstáculo, porque todas son militantes de una fuerza política, ¿no es cierto? Sí, eso podría ser un obstáculo, pero lo cierto es que han demostrado independencia, valentía, idoneidad en la lucha contra la corrupción. Gracias. Y austeridad, ¿no? Que me parece que ese es un valor que hoy hay que tratar de resaltar, que hay que tratar de ver que nadie se puede enriquecer a través de la función pública.
Gracias, doctor, lo saludo. O sea, por tercera vez, lo saludo de vuelta. Gracias, doctor, por ahí. Che, estaba mirando por ahí atrás la cantidad de invitados que tenemos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Seguimos sumando voces. Bueno, ahora sí vamos a lo que fue el tema del día. Después de la palabra de Campañoli, lo queríamos tener de arranque. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que es el programa con los anuncios de Mauricio Macri. ¿Qué pasa con el país que se viene, con el futuro de la República Argentina? Estuvieron casi todos hoy. Esto pasó, mirá. Los cambios que se vienen. Esta mañana el presidente Mauricio Macri definió los 3 ejes principales del plan de reformas que impulsa el gobierno. Impuestos, empleo y calidad institucional. La justicia y los sindicatos en el centro de sus críticas. Quiero proponerles 3 ejes a partir de los cuales podamos construir consensos básicos para reducir la pobreza. El primer eje es sobre la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos. No podemos gastar más de lo que recaudamos y debemos reducir la carga tributaria. El segundo eje es favorecer el empleo. Avancemos hacia un esquema de reglas de juego que fomenten el empleo privado formal. El tercer eje es el de la República y la calidad institucional. Queremos comprometer a todos los sectores y a construir un Estado que no esté al servicio de la política o de sus funcionarios o de sus gremios, sino al servicio de los argentinos. Hay repartidos por el Estado rincones y recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos, en todos los niveles, logran ubicar amigos, parientes, militantes de sus agrupaciones. Un ejemplo es el de la Biblioteca Nacional del Congreso de la Nación, que tiene más empleados que las bibliotecas más grandes del mundo. No puede ser que durante 45 días esté interrumpido el servicio de justicia. Qué bueno sería para todos que la justicia dé el ejemplo. Otro caso es el de las obras sociales. En Argentina hay 280, de las cuales solo 40 representan el 70% de los trabajadores y sus familias. Algo similar sucede con los sindicatos. No puede ser que haya más de 3.000 en Argentina y solo 600 firmen paritarias anualmente. Tenemos que trazar una línea de austeridad para lo que viene. A ver, Willy, ¿qué te pareció este Macri hoy hablándole a varios de... a varios? A todos. Sí, a casi todos, sí. Sí. Porque vi por eso te decía varios, vi cada caras ahí, caras largas, ¿no? Caras conocidas. Sí, también, muchas conocidas, sí. Bueno, Conocidas. Me parece que, digamos, lo que se vio es un presidente muy realista en el sentido de blanquear una situación que más o menos es conocida en el sentido de que, bueno, en Argentina hay, suponete, 8 millones de personas que trabajan y pagan impuestos y 20 millones de personas que cobran, digamos, distinto tipo de asignaciones, muchas de ellas totalmente, digamos, con todo derecho, jubilaciones, planes sociales, asignación universal, salarios. Bueno, esa situación, digamos, lo que ha traído es que los impuestos no se pueden bajar. De hecho, digamos, viene ahora una discusión sobre una situación donde el gobierno, para bajar un poquito los impuestos a la producción y al comercio, tiene que aumentar los impuestos al vino, a la cerveza, a la Coca-Cola, a la renta financiera, digamos, aumentar el ABL, aumentar el impuesto inmobiliario. Es decir, en alguna medida la herencia que al principio del gobierno Macri no quiso sincerar, que es de alguna manera, bueno, una decisión que fue repartamos todo lo que tenemos y después vemos. Eso fue el populismo económico. Bueno, eso no puede seguir sin discutirlo. Yo creo que lo que Macri propone es, bueno, empecemos a discutirlo. Ahora, esa discusión es muy dura, porque significa que, bueno, haya gente que tenga que resignar cosas que cree que no tiene que resignar. Entonces, vamos a ver qué capacidad política, qué liderazgo político, cuánta perseverancia va a tener el gobierno y el presidente en discutir todo lo que hay que discutir. Impuestos, inflación, gasto público, obviamente, digamos, que haya más empleo. Hoy Argentina, ya lo contamos muchas veces, Santi, lo dijimos aquí, es decir, los costos laborales no salariales que impiden que las empresas paguen más salario son los más altos del mundo. Bueno,
algo hay que Eso impide discutir, que se genere ¿no? trabajo genuino. ¿no? Ahora, es una vara muy alta. Me parece que el presidente puso una vara muy alta para cuestiones muy complejas, donde los intereses son muy complicados y donde se necesitan leyes del Congreso. Es decir, aquí no se puede avanzar por decreto en muchas cosas muy sensibles que hacen al gasto público y a los impuestos, ¿no? Sí, a ver, Diego, quiero ir con vos que fuiste muy crítico en Twitter. Sí, primero las caras que había realmente de amargura, de preocupación. Eso se traslada, sin lugar a dudas, al ánimo del pueblo. Pero yo pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener que resignar? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar ajustes? ¿Hasta cuándo tenemos que ceder, tenemos que colaborar y tenemos que entregar parte o ser nosotros el que hacemos el sacrificio como pueblo? ¿Cuándo una buena noticia? ¿Cuándo empiezan las buenas noticias? Vos tuviste pocas últimamente. No, sí, últimamente pocas noticias. La gente eligió pocas noticias otra buenas, cosa. todos los argentinos. La verdad no sé qué te alegra y qué te hace ser chistoso en este momento. Votaron hace una semana, No sé qué te hace ser chistoso en este Votaron, no es momento y qué chistoso. te alegra Votaron cuando anuncian que sobran universidades, que los jubilados, que sobra esto, que sobran empleados, que sobra en todos lados, que falta dinero, que se viene época de austeridad. Sí. ¿Hasta cuándo vamos a pagar Hasta con que eso? se ordene un poco el desastre que dejó tu Pero es un gobierno. verso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora, Eso es lo que nos me parece- preocupa y lo que nos tiene mal. Yo creo, no es un pacto de la Moncloa, no es un pacto de gobernabilidad, no es un pacto de Olivo. Yo hoy lo que vi es Macri asumiendo el poder. Sí, Me parece que Macri llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2015. Hoy Macri asumió el poder y se lo comunicó al Círculo Rojo. Hoy Macri no es que dijo, bueno, escucho sus ideas, no. Hoy Macri se paró ahí en el Centro Cultural Kirchner y le dijo a la Corte, a la CGT, a los periodistas, a los empresarios, a los legisladores, hoy asumo el poder y se viene el gobierno que yo había planteado. A ver, para hacer un resumen del paquete de medidas muy rápidamente, Santiago, pues se habló mucho. Primero, lo más importante, el cambio en las fórmulas de las jubilaciones, porque lo confirmó hoy Marcos Peña, diciendo que ahora se va a actualizar por inflación cada 3 meses y que ya no va a jugar la variable recaudación, va a haber lío, esto igual tiene que pasar por el Congreso. Y después, la reducción del rojo fiscal de 5 o 6 puntos del PBI, según como lo mires, a través de distintos aumentos. Eso hoy Macri no lo oficializó, pero es lo que ha trascendido, que van a aumentar el boleto a través de colectivos y de trenes, tarifa de luz y de gas, la eliminación de aportes patronales para salarios menores a 10.000 pesos, la reducción del impuesto a las ganancias para empresas que reinviertan sus utilidades, gravar las inversiones a 1.400.000 pesos en bonos, plazos fijos, LEVAX. Un paquete de medidas que va a pasar obviamente por el Congreso. Wolf, buenas noches. Buenas noches. No, digo, qué suerte que no había caras alegres, porque las últimas veces que se iban a su círculo rojo y nos aplaudían, nos regalaban el futuro, nos regalaban el presente y nos robaban el futuro. Digo, acá el presidente viene con un discurso, primero con una posición de estadista, porque los anuncios los hace después de haber ganado y después de haber convocado a gran parte de la oposición, muchos de los cuales no fue Recalde. La expresidente ni siquiera les recibió el llamado a Bullrich, pero eso muestra el momento político que eligió para mostrar dónde está la Argentina. Y respecto a la palabra ajuste, digo, llamó a toda la sociedad argentina a ver qué nos pasa, qué nos pasó los últimos 30 años, donde cada 10 años tuvimos, después de una inflación descontrolada, crisis. Después de que pusieron el cepo para que no se vayan las reservas, tuvimos que levantarlos porque nos quedamos sin reservas. Después de tantas crisis, después de ganar, el presidente llama a todos y les dice, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, y lo arreglamos ahora o no lo arreglamos más. Ahora, en el contexto político hay un informe que hoy plantea o publica la Universidad Austral que dice, bueno, que es inmejorable el contexto político del gobierno porque dice en ese informe que el oficialismo logró la mejor victoria de elecciones en medio término de los últimos 24 años. De los últimos 24 años. Eso como contexto de fortaleza y de por qué ahora sí el presidente Macri se planta a hacer algo que hasta ahora siempre todos en el oficialismo decían no lo va a hacer, no va a convocar, que es una muestra de debilidad, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, discrepo, pero desde hoy que leí los tweets de Branca con relación al ajuste, ¿no? Porque claro, dice ¿hasta cuándo? Hasta que se pague la cuenta.
¿no? Hasta que se pague la cuenta que dejaron pendiente. ¿Qué cuenta? La cuenta que dejaron pendiente con todos los fondos públicos que recibió nuestro país y que fueron desviados para diferentes situaciones que no fueron las obras que se tenían que hacer, por un lado. Y por otro lado, vos decís ajuste. A vos, por sentido común, ¿te parece bien que en el Hospital Evita, en el Balestrini, por ejemplo, ¿no? Que inauguró Scioli en su gestión, haya 40 médicos y que un diputado tenga 80 asesores? ¿A vos te parece que algo está bien, que es algo lógico, que no merece un ajuste la asesoría de la Diputación? Se hace que el reacomodamiento de prioridades no es ajuste. Estamos hablando de otro ajuste. Del que viaja en Bondi va a sufrir un 150% de aumento. Todo aumenta y la inflación dicen que del 1,5. Pero es parte del ajuste de la política. Estamos hablando del todos los ajuste. ñoquis que Ajuste de la estamos política y bancando inventa todos cargos. los demás. Directora nacional de ¿Entendés? Bicisendas. ¿De qué me hablas? O sea, yo quiero que el que gane 80 lucas no sea el ñoqui la que regazón puso infame y determinado cuántos diputado, cargos sino creó, el médico que atiende a mi hijo. No, que el médico ande mendigando y haciendo guardia por todos lados en relación a lo que no, es lo que piensan. Por favor, esa demagogia y es imposible. ¿Por qué demagogia? Es así. Cancela. Es la verdad. Tener una visión un poco más ingenua, si se puede decir. Me parece que yo voy a descartar esto de que Macri se ha convertido en el líder, que Macri empieza a gobernar hoy, que me parece que son apreciaciones que se podrían discutir. Digo, a mí me gusta que convoque a la discusión. Me gusta que se normalice la participación en la Argentina. Me gusta que el presidente de la República enumere, en términos muy genéricos, enumere un conjunto de temas y que convoque a los representantes sectoriales para que participen de la elaboración de las respuestas para esos temas. Me parece que está bien, me parece que eso sirve para fortalecer la democracia. Por supuesto, de acá hay que pasar al hecho concreto, convocar para la discusión y después vemos cómo la hacemos. La Argentina no tiene tradición Cancela, pero desde que yo nací que estamos viendo cómo la hacemos. Claro, porque no tenemos tradición consolidada de ¿Cuándo participación. tenemos tradición en hacer? Yo creo que hay que intentarlo permanentemente. Tenemos tradición. Hay que intentarlo permanente, pero me parece que no podemos utilizar argumentos contradictorios. Si queremos buscar la participación, no tenemos que caer en el facilismo del liderazgo mesiánico. Por el contrario, la participación implica una conducción razonada, no un liderazgo mesiánico. Yo igual coincido con lo que decía María Julia, porque los recursos son uno solo, los recursos salen de nuestro laburo. Sí. Es decir, la plata esta no es que la va a pagar Macri de su bolsillo, ni Cristina o el que sea. La tenemos que pagar nosotros como sociedad, como pueblo que labura. Santi, entonces, sí, a ver, Santi, claro. Pero bueno, justamente, es decir, en alguna medida ese modelo de que 8 millones de personas aportan para 20 millones, tampoco trajo progreso. Eso trajo inflación y 30% de pobreza. Eso fue lo que fracasó. Entonces, en alguna medida me parece que lo que Macri está diciendo es, muchachos, así no podemos seguir. Pero creo que el gobierno va a seguir con el gradualismo. Es decir, Macri dice, tenemos esta situación que es muy complicada, porque además esos 20 millones de personas que hay que pagarles tienen un ajuste de lo que hay que pagarles que se combina con la inflación y la recaudación. Entonces, más se crece, más impuestos hay que poner. Es una situación, digamos, que va ahogando. Lo que pasa es que, Juli, no es todo lo mismo. Bueno, una cosa es un abuelo que laboró toda su vida y tiene que pagar su jubilación, o un maestro, un médico, y otra cosa es un ñoqui que no laboró nunca. Sin duda, pero esa discusión ya se dio, es decir, ya se otorgaron los 8 millones de jubilaciones y cuidado que el gobierno también, cuando aprobó el blanqueo, aumentó un poquito esa carga. Entonces, esa discusión yo creo que ya está, que al que le otorgaste el plan no se lo vas a poder sacar. Explícame como si esto fuese una casa. ¿Qué pasa con la economía del país? Y pasa que producen 2 personas, pero tenemos que alimentar a todos los parientes que son 100. Sí. Entonces no te cierran los números. Entonces, ¿qué hiciste? Primero te endeudaste. Después, como se te acabó, que no te daban crédito en ningún lado, ni en el almacén de la esquina, empezaste a imprimir billetitos. Como sos el Estado, podías hacerlo. Y entonces eso genera inflación. No se puede vivir de ilusiones, pierde valor. Y llega un momento que ya ni tus billetes no los quiere nadie, porque los imprimiste y no valen nada. Y vos no crecés porque vos no podés seguir, no hay trabajo y entonces los gastos no se achican. Vivimos una fantasía. Era como un país millonario
que decía, vos te querés jubilar, te jubilo, vos querés un plan, te jubilo. Derechos se llaman, claro, sí. No, en un país normal son derechos. se llaman derechos. A ver, escúchame, que ahora es Diego, estar del lado del Diego, trabajador, del humilde, no. o estar del lado de los empresarios y de ¿Vos sacar los sabés derechos. qué? Son dos países diferentes. ¿Me Y si acá dejás somos todos contestarte? laburantes, Yo Cada soy empresario una a favor de los trabajadora. empresarios, a favor de los Diego, ricos. yo todo, trabajé todo, toda todo. mi vida. A mí no me llueve la plata. Lo que yo A nadie le quiero llueve la es plata. que lo que yo aporté trabajando toda mi vida realmente sirva para que no haya pobreza, realmente sirva para que vivamos en un país fantástico como podríamos No, ser. y aparte- ¿Vos ves mal que El existe una punto es moratoria la para que se pueda inequidad. jubilar gente que El tal vez no punto tuvo es la la posibilidad de aportar? inequidad. Alguien lo paga, Diego. Si vos lo que querés decir es, agarremos a 4 o 5 grandes empresarios, saquémosle Igual, lo que así se la está plata. discutiendo- Lo que vas a se está tener es discutiendo un el país donde ajuste. no hay empleo. No, Sí, a ver, un no minuto, se está un minuto, discutiendo el sí. modelo, se está discutiendo el ajuste, no se está diciendo que se va a cambiar el modelo Claro. de los jubilados y los planes. Simplemente se está Se sacan los diciendo remedios, se cambia la forma en se que va van a a poner a actualizar discusión su salario. el ajuste del monto. Pero ¿Cómo Willy, se hace definamos qué es el ajuste, ¿Eh? porque si hoy alguien da, El después ajuste, de digo, el este aumento. tiempo... ¿Cómo se hace el Claro, porcentaje pero si de hoy aumento? en la Argentina hablamos Eso de está discutido. 1.700 personas en la biblioteca del Congreso, claro. cuando en Chile hay 250, eso más que un ajuste, ¿sabés qué es? Eso- Estar perjudicando a mucha gente que no Sí, tiene Pablo, que comer. pero eso Yo no si es una vos- novedad. No, Eso, la pero historia de si- la biblioteca del Congreso Es una la sabemos vergüenza, desde hace es 40 un atraso. años. Si yo pago el 50% de mis ingresos para pagar asignaciones universales, para pagarle a jubilados, me saco el sombrero, lo hago con todo gusto. Pero no para pagar vagos. En la Argentina, cuando se tocaron 4 ñoquis de porquería cuando asumió este gobierno, se armó un escándalo. Entonces, en vez de Muy tanto amarillo. gradualismo, Pero, ¿sabes qué tienen que Paula, hacer? Ir a esa la biblioteca del biblioteca, Congreso para ir a esa hablar. biblioteca y No, terminar por con esa supuesto. locura. Hay 20 ministerios, hay como 300 y pico Una de locura. secretarías, ¿Cuántos hay ministerios nuevos hay? 2.900 direcciones. Asesores. un montón, López, claro. hable porque si no, no habla más. Voy a Sí. hablar, voy a hablar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría primero aclarar algo. Es cierto, hay 20 ministerios, de los cuales un 30% o 40% los creó el propio Macri. No, Quiero decir 40% que, no, ¿Cómo pero les sí duele la creó. democracia? creo, 40% digo, no. hay más que antes. Sí. Hay más que antes. ¿Cómo les duele? Y hay más funcionarios. Estoy afónico por el gol de Mesa a los 44 minutos y después me mojé en la cancha. Aumentó la planta política el gobierno de Macri. Contra Yo lo que patronato. digo es, hay una torta. La torta crece cuando el Producto Bruto Interno crece. Pero después la discusión es cómo se reparte. Lo que está discutiendo el gobierno es eso, cómo se reparte. Creo que empieza a gobernar Macri con su plan de gobierno definitivamente. Creo que es un plan conservador donde se va a repartir una redistribución regresiva del ingreso. Esto es, van a perder los trabajadores, van a perder los jubilados y van a ganar otros sectores. Con el cambio de... ¿Y cuándo ganaron los Lo jubilados acá en este conservador país? en este Sí, país van a es que ganar. siempre los Voy a políticos decir- se llevan la voy a plata decir de los cuándo, laburantes. voy a decir Eso cuándo es lo porque lo conservador. enseño en la facultad. En la década del 90, la gente no se podía jubilar porque el 54% del trabajo era en negro, es decir, no tenía aportes. Y por ejemplo, en el año 94, el año 95, se llegaron a jubilar unas 20.000 personas por año. Sin nada aportes, más. ¿eh? ¿Cuándo? 20.000 personas por año. Sin aportes. No, con aportes. Santiago. El resto no se podía jubilar. ¿Sabes cuántos se jubilaron con la moratoria? 2.930.000 personas. De los Pero cuales para ellos el está mal récord, eso. el Para récord ellos está fue mal eso. No, es verdad. 1.050.000 personas. chicos, cansan, 1.050.000 personas que se jubilaron en el año 2006. Entonces, Cuando la ¿cuándo soja estaba ganaron los 500 jubilados? dólares. En ese momento. La fórmula de movilidad jubilatoria del 2009, entre el 2009 y el 2017, solo perdieron 2014 y 2016. Ahora, como solo se va a ajustar por inflación, no van a poder recuperar lo perdido. Lo que digo es, comparado con los 140 de Norma Pla, entre el 2004 y el 2013, los jubilados recuperaron bastante, no lo suficiente, bastante. 2014, 2016 perdieron
Y ahora van a quedar en una lógica. Eso es bastante, perdón. La moratoria jubilatoria, es cierto lo que dice Gustavo, fue en el año 2006, gobierno de Néstor Kirchner, le permitió a más de 2 millones de argentinos que no habían hecho los aportes ingresar al sistema jubilatorio. Ahora, el monto de la jubilación mínima en la Argentina, aún durante el gobierno de Néstor y de Cristina, no llegaba, y lo dicen todos los que medían la canasta básica del jubilado, que incluye alimentos y medicamentos, no la cubría. Ahora, respecto de la cuestión ideológica, conservador sí, conservador no, hoy, por ejemplo, se anunció un proyecto para gravar la renta financiera. Está bien. A mí me gustaría saber si durante el gobierno nacional y popular se llevó a cabo algún proyecto para grabar la renta financiera. Si no, parece que no se grabó la renta financiera, se cambió el sistema. A ver, chicos, bancario. Santiago, por favor, es lunes, tenemos toda la semana por delante. Somos gente que civilizada, gente adulta. Sí, adelante, Wolf. A mí me cansa y a mucha gente también esta cantinela de que nosotros les venimos a sacar la comida de la boca a la gente. Se están logrando créditos por uva como nunca se lograron antes para tener una casa. Ibas a sorteo y tenías que ser amigo de que lo sorteaba. Eso es falso. A sorteo sí. Amigo de nadie, ¿eh? Eso es falso. Está bien, tenés razón, discúlpame. Perdón. Se hizo la reparación histórica de los jubilados tal cual decían. Por supuesto que es gradual. Por supuesto que no se va a hacer de un día para el otro. Dicen ellos o nosotros. Digo, ¿sacó algo por decreto el presidente? O hablando del liderazgo de él fue después de haber ganado. Sacó por decreto. Después de haber ganado, llamó a todos para negociar, llamó a todos para consensuar. Les molesta el juego de la democracia a muchos. No entienden que hace menos de 2 semanas la gente se expresó, entendió el mensaje de que la Argentina no podía seguir regalándose el futuro y hay que sentarse a trabajar. Y le mienten nuevamente a la gente con lo mismo que le vienen mintiendo hace 2 años, que le vamos a sacar la comida a los abuelos y los medicamentos y los créditos. Y es mentira. Y va a quedar probado. Vamos a volver acá en el 2019 a probar. Ahora, por favor, un minuto. Yo lo que les digo que en este país estamos todos, porque es de todos. Así que tratemos entre todos de llegar a una solución, a un punto de acuerdo. Por eso me parece interesante la foto de hoy. ¿Crees que simplemente va a ser una foto o que va a ir un poquito más allá, Pablo? Bueno, somos un país con muchos símbolos, ¿no? Acá el presidente en la mitad del río, en la mitad de su mandato, casi a los 2 años, porque ganó las elecciones, se sospechaba mucho si él podía hacerlo. Pensábamos que iba a pasar antes esto, ¿no? Sí, pero no podía porque él tiene atrás el karma de que hace 90 años, va a ser el año que viene, que no termina un presidente no peronista. Ahora, fíjate lo que pasó con el kirchnerismo. El kirchnerismo llenó cientos de miles más de agentes públicos, regaló los servicios, le regaló los dólares baratos que sacabas por AFIP. Esto es como si vos vendés tu casa, vendés tu auto, sacás a los chicos del colegio y te subís a un crucero por un año que la vas a pasar bomba porque en los cruceros no hay que pagar nada. Cuando volvés a Buenos Aires, no tenés nada. Tenés que empezar todo de vuelta. De alguna manera, eso es lo que pasó con el kirchnerismo. Hubo un buen momento, pero era artificial. No se podía sostener. ¿Y económicamente, Willy? No, yo creo que económicamente, en términos, digamos, de lo que le va a pasar a la mayoría de la gente, yo creo que el gobierno va a seguir teniendo financiamiento para, digamos, mantener el gradualismo. Eso en castellano quiere decir para que el gasto público baje despacito, y ojalá que baje, digamos. Y creo que va a seguir habiendo financiamiento para el consumo del sector privado. Por eso yo creo que la economía el año que viene va a ser un poquitito mejor tal vez que esta. Y creo que Macri tiene bastantes posibilidades eventualmente de lograr una reelección si no se le manca la economía. Y yo creo que la economía no se va a frenar porque el crédito la va a mantener. Y todos los problemas que hay del atraso cambiario, de los dólares, del financiamiento, del déficit fiscal, son temas que van a pasar al segundo mandato, como ha pasado también en la historia argentina. Ojalá que, digamos, aprendamos la lección y esto que hoy está planteando en realidad Macri es para que no choquemos dentro de 5 años. Argentina por 2, 3 años, para mi gusto, tiene el camino asegurado, no va a tener problema. El dólar va a ser barato, vamos a ponernos de vacaciones baratos. Obviamente los que compiten contra cosas importadas por ahí la van a pasar mal, digamos, obviamente. Pero el problema es no chocar otra vez dentro de 5 años. Y para eso me parece que es la discusión que está planteando Macri hoy. Hay una reunión con los gobernadores que es muy importante. Hay que discutir cómo se reparten los impuestos
porque la provincia de Buenos Aires reclama parte del fondo del conurbano, que tiene razón, y obviamente si Macri quiere la reelección en el 2019, algo le tiene que dar a María Eugenia Vidal. Entonces, toda esa discusión política, primero vemos cómo repartimos los impuestos y en todo caso después vemos cómo los bajamos. De hecho, ¿no? mañana... No, bueno, a ver, me parece que hay sectores, como aquel donde tiene su corazón Diego Brancatelli, que ven la situación argentina como una tragedia. Y me parece que mientras eso siga ocurriendo, este país no va a ir hacia adelante. Hay una situación, de hecho, que no tiene otra alternativa. Este hombre, Mauricio Macri, es el ganador de las elecciones. Punto. Es el presidente... Hay que confiar. Y yo creo que los países que en el Con mundo... Cristina, ¿por qué no confiaste? Si era electa también por los Sí, argentinos. no solo eso, sí confié. Después me fui, porque me pareció terrible lo que estaba haciendo. No solo confié en ella, confié en su marido. Pero lo que quiero decir es que los países ¿Votaste que... a Néstor, Natalia? Sí, la voté a ella en la primera vuelta también. Después me sentí no solo perseguida como periodista, nombrada y espantosamente, sino que me pareció un gobierno corrupto y un montón. Pero aún así pienso que hicieron muchas cosas bien también. No todo está mal hecho y creo que este gobierno tiene continuidad de muchas cosas y se hacen, digamos, miran para otro lado y se enganchan. Es más, hay muchísima gente de la cámpora que es parte de contratos, como en la Cancillería, que están siendo blanqueados porque trabajan bien, etcétera. No hay una casa de brujas como vos crees. Sí. Ahora, pero una cosita breve, los países que prosperan verdaderamente son los que reman juntos. Y esto era un elefante que no daba más la economía. Santi, dos cosas. Primero, ¿por qué ahora? Y segundo, ¿quién paga el ajuste? Las dos preguntas que hiciste vos. ¿Por qué ahora? Bueno, porque ganó en 13 provincias, Cambiemos. Derrotó a Cristina, ganó en 4 capitales de provincias donde había perdido. Posadas, San Miguel de Tucumán, San Juan Capital, Ushuaia en Tierra del Fuego. O sea, ganó en 17 capitales de provincias. Evidentemente siente Macri que este era el momento, porque se siente envalentonado políticamente. ¿Quién paga el ajuste? La discusión que traía muy bien Willy. Hoy Macri planteaba los kioscos de la política y me parece que esa es la gran discusión. Como Débora siempre decimos, bueno, ¿lo va a pagar la política o lo va a pagar la gente, el jubilado, el tipo pobre que siempre, eternamente en la Argentina pagó el ajuste? Cuando Paulo decía Biblioteca Nacional de Congreso, citando a Macri, ¿no? Pasó de 500 a 1.700 empleados. Un escándalo. Ahí tenés que cortar. Cuando vas al Ministerio Público Fiscal, uniendo los dos temas, con Gil Carbó, y ves que se contrataron 1.100 personas para cargos de alta jerarquía, que Macri le dio vergüenza dar los sueldos. ¿Cuál es el sueldo? No los dio, yo creo que son entre 100.000 y 120.000 pesos. Cuando vas al Consejo de la Magistratura y ves que aumentó la planta 140% en 10 años, que hay empleados de ordenanzas que sirven café o ordenan expedientes y cobran 130.000 pesos. O vas a las obras sociales y ves que hay 280 en todo el país, pero solo 40 obras sociales representan el 70% de los trabajadores. Entonces vos tenés que preguntar dónde tiene que ir el ajuste, ¿al laburante o ahí? Claudio. Sí, dos cosas. Tenemos una cuestión histórica que tenemos que resolver en un momento muy complicado, que es el diálogo. La experiencia del diálogo y de juntarse todos a tratar de ver qué ocurre, nunca la tuvimos y ahora tenemos que ejercitarla en un momento muy crítico, con cuestiones muy pesadas. Y lo segundo, hay una frase que viene diciendo distintos funcionarios reiteradamente hace un mes y empezaron todos en conjunto en el coloquio de ideas, los que estábamos las escuchamos. Todos tenemos que ceder un poco. A ver, el que no cede, no gana. Realmente es ¿Por qué no ceden ellos coro. alguna vez? Bueno, yo creo que ahora la discusión, en un momento difícil para concordar, es la ecualización de esa fórmula. ¿Quién cede qué y cuánto? Sí, a ver, Diego. Digo que cedan ellos alguna vez. ¿Pero quiénes son ellos? Ellos son... desde la política. Es ideológico lo que dice él. No, tiene razón Diego. Es la política, tiene razón. La política. Mira, cuando Macri hoy da una frase y dice, tengo el dato de que hay por cada legislador... No, está hablando del ajuste de la política. Perdón, cuando Macri dice que hay 80 empleados por cada legislador y no dio nombres, yo... Por lo que averigüé, muchos de esos legisladores que tienen 80 empleados cada uno son de Cambiemos también. Sí, y cuando nos escandalizamos por los 1.700 empleados de la Biblioteca del Congreso, depende de Gabriela Michetti. Gabriela Michetti está al frente del Senado hace 2 años. De modo que el presidente Macri en el Poder Judicial no se puede meter, en lo que pasa, por supuesto, en otros poderes tampoco, pero sí en el ajuste de la política y por lo menos de los propios. Que ajusten ellos. Espera que quiero con el doctor, que no habla. Un minuto, quiero acá. Hola, doctor, ¿todo bien?